Bueno, muy buenas tardes a todos. Soy Mariana Simone y es un gusto reencontrarnos con todos aquellos que han seguido nuestro ciclo anterior, Catedrales de Europa, así como también le doy la bienvenida a quienes participan por primera vez de nuestras actividades de extensión. Hoy comenzamos con una nueva propuesta titulada Monasterios de América Barroca y que organizamos una vez más desde el Departamento de Extensión Universitaria y Compromiso Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina. Este ciclo, al igual que el anterior, estará a cargo de la doctora Florencia Rodríguez Llavarini, nuestra querida Florencia. Estamos sumamente complacidos con la gran repercusión que ha tenido esta nueva convocatoria y va desde ya todo nuestro agradecimiento por acompañarnos en el día de hoy. En este ciclo de charlas tendremos la posibilidad de apreciar, de la mano de la doctora Rodríguez Llavarini, el encuentro de dos mundos y la religiosidad cristiana en la arquitectura y en las artes de la América barroca. Hoy nuestro recorrido comienza por México. Particularmente nos detendremos en los monasterios de San Francisco de Huejotzingo, San Luis de Tlalmanalco, San Gabriel de Cholula y los monasterios agustinos de Alcomán y Actopan. Quienes quieran efectuar alguna pregunta podrán hacerlo a través del chat y al final de la exposición responderemos a las mismas. Para todos aquellos que no la conocen, voy a hacer una brevísima introducción para presentar a la doctora Rodríguez Llavarini. Florencia se recibió de abogada en la Universidad Católica Argentina, nuestra casa, completó sus estudios de Historia del Arte summa cum laude en la Universidad International University de Estados Unidos, realizó un posgrado en Gestión Cultural en la Universidad Oberta de Cataluña, cursó estudios de expertizaje, evaluación de obras de arte en el New York University, obtuvo su maestría en Historia del Arte argentino y latinoamericano en la Universidad General San Martín, donde actualmente es doctoranda con tesis titulada De la tertulia al Salón Francés, las artes decorativas en Buenos Aires en los siglos XIX y XX. Fue directora de la carrera de Gestión e Historia de las Artes en la Universidad de El Salvador entre 2014 y 2017, donde es titular de las cátedras de Historia de las Artes Decorativas 1 y 2. Ha desarrollado distintas investigaciones para el Museo Nacional de Bellas Artes y Museo Nacional de Arte Decorativo y Museo Histórico Nacional, y fue ponente en distintos congresos internacionales. En los Estados Unidos trabajó como consultora de arte independiente, prestando servicios para bancos y corporaciones con colecciones de arte. Prestó servicios docentes para el Bass Museum, Vizcaya Museum and Gardens, en la ciudad de Miami, y para Art Basel, Miami Beach, en distintas ediciones. Es miembro del Centro Argentino de Investigaciones del Arte. Muchas gracias a todos por acompañarnos, y bueno, esperamos que disfruten de este encuentro. Hola Flor, ¿cómo andás? Gracias Mariana por la presentación y gracias a todos por estar otra vez ahí, también gracias a los que se conectan por primera vez. Y bueno, yo conversando con Mariana, nos pareció que esta podía ser una propuesta interesante, sobre todo a la luz de lo que habíamos estado recorriendo vez pasada. Estos encuentros no están exactamente pensados como clases de historia del arte, no son eso, no es la idea. Mariana me pidió por primera vez, para los que todavía es su primer acceso a esto, en su momento surgió como una voluntad de hacer una especie de recorrido virtual de ciertos espacios que tienen una resonancia religiosa, artística, cultural, de distinta índole, y esa fue un poco la idea con la que empezamos hablando de las catedrales europeas. Ahora nos trasladamos a América con esa misma intención, con esa misma mirada, ¿no? De hacer un recorrido ordenado, que a muchos de ustedes los va a exponer por primera vez y a otros no, a lugares que tal vez ya conocen, pero tratando de darles una mirada particular que tiene que ver con esta cuestión del espacio religioso. A mí me gustaría empezar comentándoles a ustedes una cuestión de orden logístico, tiene que ver con que yo en la primera diapositiva les pongo mi dirección de Instagram, de manera que si alguno tiene alguna duda, me la puede cursar también por esa vía, a veces pasadas, a veces muy en crudo, muy sobre el momento de la exposición, no surgen cuestiones y después empiezan a llegar correos y consultas de otro tipo, así que para que tengan ese contacto facilitado,
ahí tienen mi correo electrónico. Una cosa que también quiero comentarles es que hoy nosotros nos vamos a dedicar principalmente a México, y la verdad que México tiene una política cultural activísima, y muchos de los monumentos que nosotros vamos a ver hoy están muy bien registrados bueno, en distintos sitios de interés cultural, y allí hay un montón de imágenes. Yo tuve que recortar, lamentablemente tuve que seleccionar, como pasa siempre en estos casos, tuve que seleccionar y recortar muchísimo, pero hay muchas imágenes, hay mucha información, hay mucho detalle, así que datos duros y ese tipo de cuestiones las pueden encontrar muy fácilmente en las páginas de los institutos de cultura de la UNAM, de distintos institutos de gran prestigio mexicanos. Así que los invito a que, si tienen interés en particular en alguno de ellos, se conecten o me pregunten también a mí, por supuesto, pero quiero decir, este es un primer panorama. Hay un gran, inmenso caudal de información, sobre todo información visual, me refiero, en estos sitios. Así que esto, me gustaría también hacer un comentario respecto de este tema de la América barroca, de los monasterios barrocos. Siempre las cuestiones de orden terminológico son, bueno, cuando uno está específicamente en un ámbito académico, uno empieza puntualizando ciertas cuestiones terminológicas. Y nosotros justamente hoy vamos a empezar con un término que ha dado ríos de tinta, que es el término del barroco. El barroco como expresión, el barroco como movimiento cultural, artístico, y específicamente el barroco en América ha sido un término sumamente polémico, sumamente apropiado, reinterpretado, que ha dado lugar a distintas consideraciones que tuvieron que ver con las letras, que tuvieron que ver con las artes, que tuvieron que ver con una gran cantidad de manifestaciones del espíritu humano y del espíritu americano. Se ha hablado del barroco, del ultrabarroco, del barroco popular mexicano, del neobarroco, del barroco como resistencia a lo hispano, del barroco como avance sobre una América que se ve atropellada, como una América, también el barroco como una América que resiste a ese barroco tomado así pasivamente. Esto es una discusión infinita, hay una cantidad de críticos, historiadores, sociólogos, antropólogos que han abordado el tema del barroco. Lo que nosotros por eso quiero puntualizar, nosotros hoy vamos a empezar a hablar de algunas manifestaciones de arquitectura religiosa que se dieron en Hispanoamérica entre el momento de la conquista, o sea, entre 1492 hasta principios del siglo XIX, que es cuando se dan los movimientos independentistas en América. Esa es nuestra definición. Ese es el periodo que nosotros tomamos como la América barroca. Vamos a ver que en ese periodo no hay solamente barroco, hay un montón de otras vertientes, hay un montón de otras manifestaciones que vienen a abonar estos espacios religiosos a los que nosotros nos vamos a dedicar. Y muy importante, por supuesto, es que puntualizar que durante mucho tiempo hubo una visión de la América hispana que tenía una mirada que solamente daba voz a uno de los actores, que fue la mirada eurocéntrica o la mirada europeizante, por así decir. Esas visiones fueron fuertemente resistidas por muchas corrientes, desde principios del siglo XX especialmente, y no vamos a entrar a puntualizar en alguna de ellas específicamente, pero lo que sí quiero decirles, con esta mirada o con este espíritu entramos en estos monumentos que nosotros ahora vamos a recorrer, es que vamos a dejar de lado una visión completamente perimida que no da voz a lo preexistente americano. Todos sabemos hoy que América no fue precisamente un sitio de descubrimiento, o sea, los europeos llegan a América y ellos se enteran de que hay una América que existe, lo que no significa que en América no pasaba nada o que en América no había producciones dignas de mención, muy por el contrario, en materia de arquitectura, toda la producción de sitios monumentales que había habido en América con anterioridad a la llegada del europeo, viene justamente a enriquecer
y a producir, a permitir que se dé lo que nosotros llamamos este encuentro de dos mundos. Entonces, la mirada que tenemos con respecto a todos estos espacios que vamos a recorrer no es el espacio descubierto por el europeo, sino que es el producto de una fusión de dos mundos que se encuentran en uno de los momentos de la historia de la humanidad que probablemente es uno de los más fascinantes, independientemente de la postura que uno tenga respecto de todas estas corrientes que yo acabo de muy rápidamente mencionar. Así que esas visiones que se agotan en la mirada europea no nos sirven para esto que nosotros, o para esta mirada que yo propongo para ustedes. Así que es un periodo ciertamente muy complejo, disculpen esta introducción, pero me parecía que era necesaria hacerla, y a mí me gustaría ahora mostrarles mi pantalla. Me dirán ustedes si están viendo. Marian, ¿vos me podés decir si se está viendo mi presentación de PowerPoint? Sí, sí, se está viendo perfectamente. Bueno, muy bien. Ahí tienen mi dirección de Instagram, donde me pueden escribir y con todo gusto estoy a sus órdenes, a las órdenes de quienes deseen contactarme, como dije antes, y rápidamente empezamos. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar por la constancia que tenemos de que este encuentro de los dos mundos indudablemente fue un encuentro muy revolucionario, especialmente muy revolucionario para Europa, y que América produjo una inmensa fascinación en los europeos. Pero no solamente una fascinación desde el punto de vista del exotismo que despertaba todo aquello que no era conocido, sino hasta un cierto punto, o desde en muchos momentos, una verdadera admiración, al punto tal que Felipe V mandó erigir en el Palacio Real de Madrid unos monumentos a Montezuma y a Atahualpa, que eran las dos figuras políticas más representativas de las dinastías que se encontraban en América, para seguir con una sucesión que hay en el Palacio Real de Madrid, que empieza con el primer rey de los visigodos, que compone la sucesión de monarcas que van siendo relevantes para la corona española. Y en esa sucesión los incorpora a estos dos personajes a modo de tributo. Así que nosotros sabemos que América produjo para Europa una revolución de todo orden, de orden gastronómico, de orden lingüístico, de orden cultural, de orden arquitectónico. Y de eso nos quedan muchas constancias. Ahora, indudablemente que cuando estos europeos llegan a América, se encuentran con un caudal de producción de todo orden, pero indudablemente vienen influidos por las corrientes, o vienen motivados, o movidos, o trayendo, siendo vehículo de las corrientes que estaban en boga en Europa en ese momento. Entonces es muy fácil, o es bastante claro, ver qué tipo de producciones o qué tipo de espacios empiezan a construirse en Europa en un primer momento, en un primer contacto con América, y cómo esto va modificándose a lo largo del tiempo. Acá tenemos una imagen de la Catedral Primada de América en Santo Domingo. Fue la primera catedral americana de principios del siglo XVI. Y nosotros podemos evocar muchos de los elementos de los que habíamos hablado cuando hablamos de las catedrales europeas. No sé si recuerdan que nosotros habíamos hablado de distintos órdenes, de los órdenes renacentistas, el Renacimiento en España, del Renacimiento en otros lugares de Europa, y acá estamos viendo muchos motivos ornamentales, un código visual que corresponde a un caudal netamente europeo en este primer momento. Sin ir más lejos, vean la orden del Toisón de Oro que está en la columnata, la pilastra que flanquea a nuestro lado izquierdo este portal doble de la Catedral Primada de Europa. Y vemos los blasones, estos blasones que no dejan de ser blasones a la europea, muy hispanos, esta fachada plateresca, estos bordes almenados y remates. Todo esto nos habla de espacios, de construcciones, de recursos, de un lenguaje muy europeo. Acá, si estamos viendo el testero de la catedral, y vemos incluso la presencia de lo mudéjar en este aventanamiento, donde estamos viendo cómo esto es una herencia netamente española, ¿no? Como si faltaran como si en otros elementos no se viera claro. Y el interior, nuevamente, nos remite a códigos visuales, códigos arquitectónicos de espacios de los que nosotros hablamos
mucho que tienen que ver con el gótico, con este modo de resolver los espacios interiores. Recuerdan cuando habíamos dicho que estas ojivas y estas nervaduras, esta forma de abovedamiento venía a resolver el problema que se venía arrastrando desde el románico para tratar de distribuir el peso de las techumbres hacia el exterior de los templos para evitar que se derrumbaran. Bueno, todo eso está puesto en funcionamiento dentro de este espacio, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Entonces hay algo de esto que todavía nos sabe a muy europeo, a muy traspolación sin más, aparentemente, ¿no? Y acá estamos viendo, por ejemplo, la Catedral de San Ildefonso de Mérida, que también es la primera, la otra está en la isla de Santo Domingo y esta está en tierra firme. Es la primera catedral en tierra firme que se erige en América, y nuevamente tenemos esta imposición o esta primera impresión de un sabor verdaderamente muy europeo y muy hispano, además. Así que estos espacios en los que los europeos que llegan a América empiezan a organizar el espacio, donde empiezan a intervenir, se hacen con algunos códigos que van a ordenar el espacio de un cierto modo, de un modo que en América no era el habitual. Por ejemplo, acá estamos viendo la cruz en el atrio de la Catedral de Mérida, donde en una de las esquinas del atrio, que es el punto desde el cual se tomaban las distancias de toda otra ciudad hacia la ciudad principal de Mérida, digamos. Todas las distancias se medían a partir de esta esquina de la catedral. Así que, pero América se va transformando y lo que va viniendo desde Europa se va combinando también con esto que América entrega, que no es un receptor pasivo, sino que es un receptor que reinterpreta, que recibe y reelabora. ¿Y qué reelabora? ¿Solamente mensajes visuales? No. Principalmente hay un mensaje que tiene que ver con uno de los objetivos de la conquista americana, que fue la evangelización, el impartir la doctrina cristiana para todas estas nuevas almas, estas almas que sí, por primera vez, toman un contacto con la Iglesia Católica. Pero acá estamos viendo como un recorrido, ¿no? Como pasamos de este gusto tan gótico, tan plateresco que veíamos en las dos catedrales anteriores, hasta en el siglo XVIII nos encontramos con un lenguaje que está completamente enmarcado dentro del lenguaje del barroco, y vuelvo a este término tan complejo, que vemos este templo del Pocito, que está en la falda del Tepeyac, ¿no? Donde brotó un manantial de aguas milagrosas y al que la gente empezó a acudir con mucha devoción. Por lo tanto, a lo largo de los años se decidió hacer un templo que lo contuviera y que lo acondicionara o que lo contuviera de un modo mejor. Y acá estamos viendo este templo del Pocito que responde plenamente a los códigos visuales del barroco, que tienen que ver con estos muros curvos, ¿no? Esta planta barroca que nos hace pensar en San Carlino Tre Fontane, por ejemplo, Quatre Fontane, que por ejemplo en la ciudad de Roma, ¿no? Que son estas plantas que empieza a proponer en Italia Borromini, y que el gran rival de Gian Lorenzo Bernini, y que tienen un sabor tan distinto del orden que venía planteando el Renacimiento. Todo esto, en sucesivas etapas, también fue haciéndose eco en América, y América se lo apropia, lo reinterpreta y lo reelabora. Así que acá estamos viendo, bueno, algunas imágenes más del templo del Pocito con esos techos tan singulares y sus muros curvos, y acá estamos viendo el interior, que está también, la cúpula, la bóveda, está intervenida con angelitos que van portando todos los instrumentos que aluden a las letanías marianas. Así que esta bóveda celeste plena de angelitos que dicen devoción a la Virgen María. Y también se van dando distintas manifestaciones en América. ¿Por qué? No solamente porque estas cuestiones, todos estos elementos que vienen de América a España son reapropiados y recodificados, si se quiere, produciendo una manifestación peculiar propia de América, sino que además muchas de esas manifestaciones van a estar condicionadas por el medio, por este medio geográfico, climático, etc. Acá tenemos una imagen de la iglesia de la Compañía de Cusco, y estamos viendo como las dos torres campanarios son torres
retaconas, ¿no? Vemos izquierda a derecha, tenemos estas torres maravillosas, un poco retaconas, porque era un lugar sísmico, un lugar que tenía que estar preparado para resistir este tipo de circunstancias o de condiciones climáticas. Por contraste, en Santa Prisca, por ejemplo, en Tasco, estamos viendo que las torres campanarios son elevadas, altas, en el altiplano mexicano, porque en este lugar no se tenía esa consideración. Entonces, América es muy vasta, es muy grande, y va a dar un caudal de producciones muy difíciles de enmarcar o de encasillar. Por eso, nada más lejos de nosotros que tratar de, bueno, esta es una clase de barroco americano, muy por el contrario, simplemente vamos a tratar de acercarnos con una apreciación particular a este tipo de espacios. Y sí, indudablemente, cuando nosotros pensamos en barroco, pensamos movimientos reiterativos, como en la música barroca, ¿verdad? Movimientos reiterativos, ampulosos, un gran caudal ornamental, una abundancia de imagen, de recursos visuales, materiales, de todo orden. Y acá estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, en el altar de esta catedral, que también hay una inmensa cantidad de información, una inmensa cantidad de elementos. Esos elementos en algunos casos salen al portal, salen hacia afuera. Estas primeras fachadas, como vimos en la fachada de la Catedral de Santo Domingo, o la Catedral de Mérida, que eran estos espacios, estos frentes muy ordenados, muy callados, con su ornamentación correspondiente, pero no de abultamiento de ornamentación. Bueno, en un determinado momento, más adelante, esa ornamentación va a salir del templo y se va a hacer presente en la fachada para producir un impacto visual muy contundente. Un impacto visual muy contundente para quienes pasan por fuera del templo. Y entonces encontramos esto, encontramos esta catarata ornamental maravillosa que es la Capilla del Sagrario, que está adyacente a la Catedral de México en México DF. Y acá estamos viendo otro ejemplo del barroco poblano, que son en los interiores también esta gran abundancia de ornamentación dada por las yeserías de la Capilla del Rosario de Santo Domingo de Puebla, a las que ahora en un ratito vamos a volver. Pero todo esto que nosotros estamos viendo, todo esto es apropiado por América, no es una importación europea, hay una combinación de factores. Y finalmente, y esto nos cierra el marco del barroco, va a haber en América, antes de los procesos revolucionarios, ya a fines del 18, se empieza a manifestar los primeros ecos del neoclásico. En el neoclásico justamente estamos contrastando con ese movimiento tan descontrolado que vimos en el periodo anterior, y hay una especie de vuelta al orden, donde los elementos clásicos, los lenguajes clásicos de los tres órdenes, jónico, dórico, corintio, las pilastras acanaladas, todo vuelve al orden. Es esta reapropiación que periódicamente las artes van haciendo del lenguaje clásico. Nosotros hablamos de un mundo clásico en Grecia y en Roma, que es recuperado en el Renacimiento europeo, que luego va a quedar de lado cuando el barroco venga con esta ampulosidad y con estos nuevos bríos, y que luego va a pasar, cuando se aquieta ese furor barroco, volvemos a este neoclásico que vuelve a ordenar, que vuelve a tranquilizar los lenguajes plásticos, ¿no? Entonces, acá en la Catedral de Guatemala estamos viendo ya una manifestación de un neoclásico que ha dejado de lado ese barroco con toda su connotación religiosa, con toda su connotación contrarreformista de alguna manera, como ahora vamos a ir viendo, para dar lugar a otras corrientes. Ahora bien, América tuvo su lenguaje propio. Indudablemente los hombres que llegaron en un primer momento a América vienen imbuidos de este lenguaje del Renacimiento, y acá estamos viendo la Trinidad de Masaccio, que es una producción de un Renacimiento muy reconocida, muy estudiada, muy apreciada, donde vemos a la Trinidad representada, más allá de una cantidad de cosas que podemos ver en este mural de Masaccio, que son interesantes, como el tratamiento de los espacios, la ficción del espacio tridimensional a través de recursos que ya empieza a poner en movimiento el orden del Renacimiento para producir la idea de
tridimensionalidad en la bidimensión, como estamos viendo, por ejemplo, esa bóveda casetonada que nos da una sensación de cierta profundidad, pero principalmente a mí me gustaría en este momento detenerme de esta Trinidad, principalmente en la imagen de Dios Padre, que nos está ofreciendo al Hijo crucificado, Dios Hijo, que aparece muerto en la cruz, y Dios Espíritu Santo, que sobrevuela la cabeza de este Cristo muerto. Esta es probablemente una de las primeras, modos de presentar a Dios Padre como un hombre barbado, como un hombre mayor. Entonces produce una diferenciación muy clara de las tres personas de la Santísima Trinidad. Cuando esta Santísima Trinidad tiene que ser explicada en América, hay lugar a ciertas excepciones o ciertos lenguajes plásticos distintos. Europa había conocido la representación de la Trinidad trifacial o trifásica, que eran tres rostros iguales que representaban cada uno de ellos a la Santísima Trinidad. Luego evolucionamos hacia, no me gusta la palabra evolucionamos, luego viramos hacia esa representación que yo les ofrezco ahí con la pintura del mural de Masaccio, pero América en algún momento necesitó o requirió o pidió otro tipo de manifestaciones plásticas o de representaciones, distintas formas de graficar misterios como el de la Santísima Trinidad, tan complejos de explicar. Entonces, en este momento, acá estamos viendo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo como tres figuras antropomorfas, indudablemente, uno de los cuales lleva el cordero en el pecho, el otro el sol y el otro la paloma del Espíritu Santo. O sea que todavía tenemos ese lenguaje vivo en esta producción plástica americana. Y hay otros casos en donde ya vamos hacia una manifestación o a un plasticismo muy propio de estos lugares y de las necesidades que experimentaba la evangelización en América, y acá vemos esta Trinidad trifacial, o sea, un mismo Dios con tres caras que viene a servir el propósito de explicar en una América de la que se trata de extirpar la idolatría. Recuerden que en México la principal deidad era Quetzalcóatl, era un ave, una serpiente emplumada, en fin, pero quiero decir, había una gran necesidad de limpiar, de ordenar, de tratar de transmitir un mensaje que fuese asimilado, pero que no fuese confundido. Entonces, la representación de Dios Espíritu Santo como una paloma podía generar algunos inconvenientes. Entonces, esa forma de representación trifásica que Europa había conocido y que la Iglesia había decidido dejar de lado, es recuperada, es permitida en América, porque América afronta necesidades específicas. La evangelización de América requiere otro tipo de cosas. Acá tenemos otra nueva forma de la representación de la Trinidad trifásica. María, yo no sé si me sale solo a mí o todo el mundo está viendo un cartelito que dice usted está compartiendo pantalla, que es bastante, que está justo en el medio de la presentación. No se ve. Perfecto, bárbaro, seguimos entonces. Muy bien, solamente tenía esa duda. Bueno, y acá nuevamente, ¿no? Hay distintos ejemplos de producciones americanas que ejemplifican cómo Europa hacia América también tuvo una mirada peculiar, una mirada particular, y cómo América, apropiándose del mensaje que viene a traer Europa, el mensaje que viene a traer la Iglesia, también hace su propia producción, su propia apropiación de estos lenguajes plásticos. ¿Por qué? Porque como digo, uno de los... hay ríos de tinta respecto de las intenciones, de los objetivos de la conquista de América. Para los efectos de lo que nosotros estamos viendo hoy, que son espacios de culto cristianos, hay poco que discutir. Hay una voluntad, hay una decisión de llevar el Evangelio a las almas de América que está presente incluso antes de que se promulgue por Pablo III la bula Sublimis Deus, que es la bula que zanja una cuestión muy discutida en Europa respecto de si los nativos de América son evangelizables o no. Antes de que se dicte la bula Sublimis Deus, tenemos hombres de iglesia que ya están trabajando en América para evangelizar.
Indudablemente que hay toda una corriente y una necesidad de establecer, de clarificar, de dar respuesta a algunas inquietudes que se tienen, pero en los hechos y en lo concreto, los franciscanos desembarcan en América muy temprano, los primeros 12 franciscanos llegan a América en 1527 o 1523, si mal no recuerdo, ya desembarcan los primeros 12 franciscanos para empezar el proceso de evangelización, prescindiendo de disquisiciones teológicas. Y acá estamos viendo uno de los recursos que ponen en movimiento, la inventiva que ponen en movimiento estos hombres, estos frailes, para tratar de explicar a personas que hablan en lengua náhuatl, que no tienen nada que ver con las lenguas romances y con las que es muy difícil vincularse. Bueno, como pasó, nosotros acá en el Cono Sur tenemos la tendencia a ejemplificar esta obra de los jesuitas con los diccionarios de lengua guaraní que hicieron los jesuitas. Pero mucho antes de eso, los franciscanos, que fueron la primera orden que llega a América, hicieron distintos tipos, encontraron distintas maneras de acercarse a la lengua náhuatl, otomí, tarasco, distintos idiomas que se hablaban en América, para tratar de llevar a ellos un mensaje de evangelización, que no solamente era una nueva cosmovisión para ellos, sino que además, tan básico como eso, descansaba en un idioma distinto. Para zanjar la cuestión idiomática, se trataron de utilizar en un primer momento distintos recursos. Vamos a uno de los más conocidos, que fue el catecismo de Fray Pedro de Gante. Fray Pedro de Gante fue un fraile franciscano que estaba emparentado con Carlos V, que hizo una enorme labor de evangelización, una labor tan inmensa, tan grande, que el mismo emperador le ofreció ser el obispo primado de México, dignidad que él rechazó porque su corazón, digamos, estaba entre los naturales de América a los que deseaba evangelizar. Bueno, este es uno de esos catecismos con ideogramas que surgen de combinar elementos iconográficos, de una iconografía muy simple, con algunas representaciones de onomatopeyas de la lengua náhuatl. Así que este catecismo de Fray Pedro Gante, que yo les pongo ahí arriba una foto para que ustedes vean la escala que tiene, era un librito de bolsillo que los frailes llevaban con ellos cuando salían a evangelizar. Este es uno de los ejemplares que ha sobrevivido, que los frailes llevaban en su bolsillo cuando salían a evangelizar y trataban de explicar las verdades de la doctrina de la fe, las verdades de la religión cristiana a los naturales americanos. ¿Y por qué me gusta presentar este tapiz plumario? Fue el mismo Fray Pedro Gante quien encarga a los naturales de América, al reconocer este caudal artístico, no tratado como un caudal artístico, indudablemente ustedes saben que el arte por el arte es una decodificación muy posterior, no se entró hasta muy tarde en la modernidad en la cuestión respecto de si el arte tiene un sentido en sí mismo, sino que originalmente lo que nosotros hoy estudiamos, los historiadores del arte estudiamos en muchas oportunidades, todo lo que es anterior al siglo XX, digamos, estuvo ordenado al servicio de otra finalidad. En este caso, la finalidad de la evangelización. América conocía el arte plumario, dominaba el arte plumario con gran maestría, y las plumas, en su materialidad, conllevaban un sentido divino, por esta alusión a Quetzalcóatl que les mencioné anteriormente. Entonces, en América se trabajaban las plumas que vestían a los distintos dignatarios y chamanes. Se les hacían distintos tocados, distintos atributos con plumas. Al ver Fray Pedro Gante la maestría con la que trabajaban estos materiales, les encarga a los naturales hacer una iconografía tan instalada, tan conocida para el mundo cristiano europeo, como es la Misa de San Gregorio, que de lo que trata es de un milagro eucarístico que tuvo lugar en Europa. Cuando San Gregorio estaba oficiando una misa, uno de los asistentes dudó respecto del milagro de la transubstanciación, o sea, de que la carne, de que el pan y el vino efectivamente se convirtieran en el cuerpo y en la sangre de Jesús, y entonces el mismo Jesucristo se habría aparecido, es uno de los tantos milagros eucarísticos. Bueno, esto fue representado en pinturas y grabados
europeos. Esas pinturas y grabados europeos llegaron a América y los frailes los utilizaron también en la evangelización, se apoyaron en ese tipo de iconografía para divulgar el mensaje cristiano. Bueno, a partir de un grabado que ya está identificado, Fray Pedro Gante encarga este tapiz plumario que debe tener unos 85 por 50 centímetros aproximadamente, que está conservado en un monasterio en Auch, en Francia, y representa la misa de San Gregorio. Ahora bien, a mí me gustaría poder mostrárselos con mayor detalle. Este tapiz, además, notablemente hizo parte de una exposición maravillosa que curó Serge Grusinski, que es uno de los historiadores de la colonización de América, que más ha impulsado el dar voz a América en la historia de la conquista de América, muy crítico de la mirada cristiana, pero con muchos aportes que nos dan mucho para repensar y mucho que rever en la historia de la conquista. Bueno, Serge Grusinski, cuando cura ustedes saben que, disculpen la digresión, pero me parece que es relevante, ustedes saben que en París, existía lo que se llamaba el Museo del Hombre. Este Museo del Hombre era un museo etnográfico donde se reservaban o donde se podían apreciar distintas producciones que no eran europeas, y por lo tanto, esto suscitó una enorme discusión que tenía que ver por qué las producciones ordenadas al culto cristiano de Europa son arte y las producciones ordenadas al culto americano, africano, Oceanía, etc., no pueden ser llamadas arte. Toda esta disquisición de la que fueron parte, bueno, tiene muchos años y no me quiero extender en eso, cristalizó, por decirlo muy rápidamente, en el Museo del Hombre, que es el museo, en una reconversión del Museo del Hombre, en lo que se llama el Museo del Quai Branly en París, que es un museo que les aconsejo muchísimo visitar, donde es el nuevo repositorio de todo el arte no europeo, que está en París. En este Museo del Quai Branly se hizo esta exposición en el año aproximadamente 2005, que se llamó Planeta Mestizo, y donde Serge Grusinski muestra el resultado de esta amalgama que se va generando en distintas partes del mundo a partir del encuentro de culturas distintas. Bueno, ahí fue donde me gusta mencionarlo porque nunca un objeto más apropiado para este tipo de presentación de lo que significa América y la América de la conquista. Entonces, volviendo a Fray Pedro Gante, él encarga este tapiz, ¿para qué? Nada más ni nada menos que para ser entregado al Papa, que todavía, cuando todavía se estaba discutiendo la la posibilidad de evangelización de los naturales de América. Entonces, vemos en la composición, si bien hay una iconografía que está marcadamente tomada de los grabados americanos, de los grabados europeos, en las pinturas, en el frontis del altar, por ejemplo, las 3 piñas que están apoyadas sobre el sarcófago del que sale Jesucristo. Tradicionalmente ustedes saben que hay convenciones en la historia del arte, ¿no? Entonces, por ejemplo, a María Magdalena se la representa rodeada de frascos de perfume, y muy frecuentemente en los descendimientos o los descendimientos de Jesucristo en la cruz aparecen frascos de perfume que se utilizaba, el perfume de nardo que se utilizaba para justamente preparar a los muertos para su descanso final. Bueno, acá en vez de frascos de perfume estamos viendo piñas, que eran un elemento propio de América, con grandes propiedades olfativas, y ya estamos empezando a ver cómo el artista se va tomando ciertas libertades y va modificando esta iconografía tan instalada en Europa. Así que bueno, este tapiz está íntegramente producido en plumas, y es verdaderamente una joya digna de ver, y hay muchas cosas que podríamos decir de él, pero vamos a seguir adelante. Fray Pedro Gante tuvo un discípulo que fue Fray Pedro Valadez, que fue el autor de la retórica cristiana. Junto a Fray Pedro Gante trabajó oriundo de América. No es poco relevante este elemento. Fray Pedro Valadez había nacido en América, era hijo de una nativa americana y de un español venido a América. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá lo que tenemos es, y ya vamos llegando al tema de la arquitectura, una representación. Lo leo con ustedes porque se van a debatir entre leer o escucharme, así que leemos juntos. Representación de las actividades que realizan los hermanos menores, o sea, los franciscanos,
en el nuevo mundo de las Indias conforme a lo que estaba escrito. Te extenderás hacia el oriente y el occidente, hacia el septentrión, y yo seré quien cuide de ti y de tus empresas. Esta es una cita del Génesis que incluye Fray Pedro Valadez en la retórica cristiana, de la cual este grabado está tomado. Fray Pedro Valadez conocía la retórica que había escrito Fray Luis de Granada, que de amplia circulación entre los clérigos europeos, y en base a eso relabora una retórica que denomina la retórica cristiana, pero que está destinada a quienes van a evangelizar en las Américas. Así que otra nueva manifestación de esto, y acá estamos viendo algunos elementos que no dejan de ser interesantes. Para empezar, estamos viendo en el centro la Iglesia, y ¿quién está dentro de la Iglesia? El Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo reinando dentro de la Iglesia. Y acá estamos viendo ustedes van a notar que en este grabado, incluido en la retórica cristiana, como digo, fue publicado en Roma en 1579. Fray Pedro Valadez no había ido, hasta el final de su vida no llega a Europa. Es publicado en Roma, en latín, en 1579, y recién en los años 80 la retórica cristiana es publicada en español para el estudio de todas estas cuestiones relacionadas con la evangelización de América en lengua accesible a los investigadores mexicanos, americanos y de distintos lugares. Pero miren cuántos siglos tuvieron que pasar hasta que se tradujera esta retórica cristiana. Bueno, es interesante ver aquí que hay un espacio, este grabado describe un espacio que era un espacio muy característico americano, porque lo que tenemos acá es una descripción de un espacio atrial que va a ser una peculiaridad de las iglesias americanas, y en las esquinas 4 capillas posas, que también las capillas posas son una peculiaridad de los espacios religiosos de América. Aquí vemos a estos franciscanos, que son estos primeros hermanos menores, que portan en sus andas la iglesia misma, porque son ellos quienes vienen a traer ese mensaje a América. Y después vemos una cantidad de aclaraciones, o sea, Fray Pedro Valadez quería quedarse tranquilo de que la visualidad que nos estaba presentando además era explícita, entonces incluye escritura dentro de este grabado, y entonces va mostrando, por ejemplo, acá lo tenemos a Fray Pedro de Gante, que fue su gran maestro, mostrando con símbolos e ideogramas, enseñando la doctrina cristiana a los naturales de América. Lo estamos viendo acá, yo voy circulando esto con el cursor. Y así vamos viendo la descripción de distintos sacramentos y distintas actividades que van desplegando los frailes en América, que no se reducen a la cuestión religiosa solamente, sino que tienen que ver con una invitación a los naturales a vivir de acuerdo a una nueva forma, a organizarse de nuevas maneras, a desarrollar oficios a los que rápidamente se pliegan. Y Fray Pedro Valadez escribe en la retórica cristiana, va contando la enorme sensibilidad, las grandes condiciones que tienen los artífices americanos para desarrollar todas estas, erigir los edificios, tapiz plumario, lo que ustedes quieran. Para todos los naturales de América se mostraron muy dotados, y esas dotes que tenían para las producciones del espíritu, que son las artes, fueron uno de los argumentos que Fray Pedro Valadez presentaba con enorme insistencia respecto de la sensibilidad espiritual de estas poblaciones. Así que, yendo concretamente a nuestro primer espacio, nos encontramos en San Francisco de Huejotzingo, San Miguel de Huejotzingo, perdón, estuvo mal en la invitación, es San Miguel de Huejotzingo el nombre, en la ciudad de Puebla. Bueno, Puebla es un lugar muy particular, imperdible, lleno de iglesias y muy rico. Un lugar de una enorme caudal de producción en este periodo, en periodos prehispánicos, y además ahí recientemente se ha inaugurado un museo de arte contemporáneo que tiene producciones muy interesantes, porque siempre pasa, ¿no?, que cuando hay un lugar que tiene una enorme tradición de producción artística muy rica, bueno, los artistas contemporáneos van abrevando en eso y van enriqueciendo ellos también su producción. Y acá estamos viendo esta fachada
una de las primeras iglesias que se erigen en México, en esta fachada que parece tan imponente, y de esta iglesia que se nos presenta casi como una fortaleza. Recuerden que, bueno, en Puebla habitaban algunas agrupaciones, algunas tribus muy belicosas, y entonces los frailes se preparaban para protegerse también de algunos ataques. Hay muchos relatos de Fray Pedro Valadez de varios cronistas, pero de Fray Pedro Valadez también, respecto de que muchas veces fueron atacados, de que perdió toda su biblioteca, en fin, de las penurias que pasaban a veces tratando de acercarse a nuevas poblaciones que no los recibían con sonrisa. Entonces, ¿acá qué estamos viendo? Bueno, si me tienen paciencia, un minuto para esta foto. Esta es la iglesia que nosotros acabamos de ver, la que tiene el número 3. ¿Y qué hay acá? Bueno, acá hay un gran atrio abierto. Estos atrios eran muy comunes en América porque los indios estaban acostumbrados, muchos de ellos recibían de mejor grado la impartición de la doctrina cristiana al aire libre que en espacios cerrados. Entonces se idearon posibilidades para poder evangelizar de esta manera. De manera que este gran atrio que describe el número 1 de este plano, este gran atrio era un atrio abierto. Estos espacios que están numerados con el número 2, que están en estas esquinas, son las capillas posas, de las que ahora vamos a hablar. Acá tenemos la iglesia, acá tenemos unos arcos que vamos a ver ahora, que son el acceso al convento, y acá estamos viendo el claustro, que generalmente los claustros americanos, sobre todo los del primer momento, son de tamaño mucho más acotado que los claustros que encontramos en Europa. Recuerden que nosotros habíamos comentado que en Cluny, por ejemplo, de la abadía de Cluny, en un determinado momento dependieron 1000 monasterios, de los cuales cada uno tenía 200 monjes. Bueno, en América, cuando desembarcan estos primeros frailes, bueno, hacen espacios que abastecen las necesidades de un número acotado de frailes que están en ese primer momento en América. Así que esta es la descripción del plano, y volvemos a la iglesia. Otra vez estamos viendo la fachada desde un poquito más atrás, y ya nos encontramos con la cruz atrial. Esta cruz, no siempre, pero frecuentemente, estaba en el centro del atrio, y acá estamos viendo esta talla, hecha por supuesto por los naturales, o en colaboración con los frailes. Venían los frailes que desarrollaban distintos oficios artísticos en Europa, muchos de ellos llegaron aquí de origen flamenco, portugués, español, italiano, y traían sus conocimientos, y bueno, los repartían entre los naturales, que a su vez ellos aportaban sus conocimientos, sus técnicas y todo su caudal preexistente. Y acá estamos viendo otra toma de la fachada, desde la cual podemos ver esta cruz atrial muy importante, que constituía el centro de este espacio donde se agrupaban en las festividades o en los días domingos, se agrupaba a los naturales en este espacio abierto, y la iglesia era reservada para festividades más pequeñas, para poder acoger al gran número de personas que venían. Bueno, y esta es una de las capillas posas que están en las esquinas. ¿Y para qué eran estas capillas posas? Cuando estas celebraciones rituales se hacían al aire libre, a veces se llevaban en andas imágenes grandes, y se cree, si bien todavía hay un cierto misterio respecto de específicamente qué función cumplían, hay una creencia, ya hay una relativa convicción de que funcionaban para celebrar misas privadas a algunos monjes, y también para funcionar como descanso o como estación de parada de las grandes procesiones en las festividades religiosas que se hacían al aire libre, pero dentro de este espacio descrito por el atrio. Y acá estamos viendo cómo el cordón franciscano circunscribe o enmarca este espacio pequeño. Lo estamos viendo, ¿no? Los blasones, acá están los ángeles que van portando los elementos de la pasión, y acá estamos viendo el cordón franciscano. ¿Por qué tiene esta pirámide como remate? América ya había llegado el abovedamiento, lo vimos en las primeras catedrales, porque se hace lo que se denomina una técnica de falsa bóveda, que es una técnica prehispánica, que quienes construyeron estos espacios dominaban perfectamente, porque había construcciones monumentales
destinadas al culto pagano, y que fueron aprovechados esos conocimientos, incorporados a la religión cristiana. Este esquema que yo les presento acá abajo es lo que se denomina el sistema de falsa bóveda. En vez de hacer un abovedamiento tal como lo conocemos, se aproximan los sillares para que vayan describiendo este espacio, y por eso tiene una apariencia de pirámide en el exterior. Habría mucho para decir sobre todas todos estos monumentos, pero como digo, yo no los quiero agobiar con detalles, sino simplemente mostrar algunos rasgos, algunas características. Otra vez estamos en la misma fachada. Vemos que la fachada está de alguna manera organizada en dos niveles: el nivel del portal, y hay un aventanamiento superior en el coro, que está nuevamente ese aventanamiento recorrido o bordeado por el cordón franciscano, que es una alusión también a la pasión de Jesús nuestro Señor, que fue flagelado con sogas, y ese aventanamiento del coro está flanqueado por dos escudos que contienen, son dos escudos franciscanos que contienen una alusión a las 5 llagas de Jesús nuestro Señor y a los 3 clavos, ¿no es cierto? Y acá abajo yo les presento otra graficación de esos emblemas franciscanos con las 5 llagas, para que ustedes los puedan rastrear, que les sirvan como referencia visual y los puedan ver, ¿no? Son este y este, y acá estamos viendo las 5 llagas de Jesús y los 3 clavos usados para la crucifixión. ¿Y de qué manera estaban hechos? Estaban hechos en talla bisel, una talla que en América circulaba perfectamente, se dominaba, era una técnica muy utilizada en los monumentos que tenían los americanos antes de que llegaran los españoles. La talla bisel consiste en, acá estamos viendo, como bisel significa borde, y ¿qué es la talla bisel? Es vaciar una superficie para ir describiendo un espacio nuevo, y acá lo estamos viendo, ¿no? De alguna manera se fue vaciando esta superficie para ir encontrando, describiendo ese emblema de los franciscanos. Y acá estamos viendo lo que se llama la puerta de la Porciúncula, que es un acceso lateral que se hizo en esta iglesia de Huaychopchimbo, en alusión a la Porciúncula de los franciscanos, que todos los años franciscanos tapiaban y en la fecha señalada podían acceder, traspasar esa puerta después de una debida preparación para ganar las indulgencias. Bueno, acá estamos viendo algunas citas de un estilo muy manuelino, muy portugués, que también nos pone en evidencia cómo en América se van a empezar a combinar distintos elementos que en Europa no hubieran aparecido organizados de esa manera. Todo este aporte, todo este caudal se va a combinar de una manera única. Vemos estos pinjantes muy carnosos, muy, muy ricos, incluso también algunas ornamentaciones que aluden a las columnas del templo del rey Salomón. Con esto lo que voy diciendo es que de la manera en que vienen presentados en América no los encontramos en Europa. Acá nuevamente tenemos estos dos blasones, estos dos emblemas de los franciscanos, donde se ven más claramente los 3 clavos y las llagas de Cristo. Así que la destreza que aportan estos, acá estamos viendo algunos otros ejemplos europeos del manuelino, para que ustedes puedan apreciar, y nuevamente lo vemos en funcionamiento. Recuerdan que cuando vimos el plano, dijimos que al costado de la iglesia teníamos estos arcos de acceso al convento propiamente dicho. Bueno, este es el acceso al convento, y acá estamos viendo algunos elementos, nuevamente nos fuimos al gótico. Vean este acceso con esta boca de llave que habíamos visto en el gótico, y acá estamos viendo cómo está intervenido, los conventos intervenidos con pinturas en grisalla, de las que ya vamos a hablar un poco más. Este es el claustro, donde, que les digo, tiene un tamaño más acotado, doble registro, por supuesto, un arco de medio punto, y un segundo nivel en carpanel, que es el arco rebajado. Y atrás vemos adyacente el muro. Recuerdan que habíamos dicho que esta era la iglesia, y adyacente a la iglesia estaba el acceso al convento, cómo está almenado, ¿no? Cómo ofrece un contraste de verticalidad. Este era el claustro en el que, acá tenemos otra mirada de ese mismo claustro, en el que vivían los frailes. Y acá tenemos otras pinturas murales y ocasionalmente algunas capillas laterales, algunas capillas en las que los frailes podían celebrar misa privadamente.
Vamos a volver a las pinturas murales, por cuestiones de tiempo no me detengo excesivamente en todas, pero sí me gustaría mostrarles, esta es una pintura mural de enorme valor documental, porque son los 12 hermanos franciscanos que primero llegaron a América y fueron descritos o fueron documentados en este mural de la Sala de Profundis, y cada uno de ellos con su nombre, con lo cual este mural tuvo un valor documental importantísimo. Por supuesto, vemos toda la cultura visual del Renacimiento, ¿no es cierto? Pero ya vamos a ir viendo qué va pasando con todo esto. En la iglesia de San Luis de Tlamanalco también encontramos un elemento que antes no había quedado tan claro, y es que adyacente a la iglesia encontramos lo que se llama una capilla abierta. Entonces, ¿qué elementos vemos que América utilizó como propios para incorporar este mensaje de la cristiandad? Ya vimos el atrio, este atrio abierto de grandes dimensiones precediendo el acceso al templo, una cruz atrial muy prominente, capillas posas, y otro elemento adicional son estas capillas abiertas. Y estas capillas abiertas en algunos casos se presentaban como un arco cobijo, o sea, como un espacio reducido que estaba techado o semitechado, pero que a través de unos arcos se comunica con un espacio exterior, de tal manera que funciona como un presbiterio donde el celebrante puede estar a cubierto y no hay límite de la cantidad de fieles que pueden estar asistiendo a la misa o a esa evangelización. Este espacio abierto de arquerías, véanlo así, porque cuando vayamos al espacio en Cholula vamos a ver cómo algunas de estas arquerías, por las necesidades de culto posteriores, fueron tapiados, entonces ahora funcionan como espacios cerrados. Pero en San Luis de Tlamanalco se ve muy bien esta capilla, todo este espacio que estamos viendo de frente, lo denominamos capilla abierta. ¿Era un espacio exclusivamente americano? No, Europa también conoció en el medioevo algunas capillas abiertas excepcionales, dispuestas de otro modo, pero en América fueron muy corrientes, mayores dimensiones, en otros niveles, o sea, tuvieron sus rasgos muy propios, muy característicos. Acá estamos viendo de cerca algunas de estas arquerías que veíamos recién desde lejos, y estamos viendo este espacio que, como acabo de explicar, estuvo techado en un cierto momento, este espacio techado, pero con arcos abiertos al espacio exterior. Pero me gustaba que ustedes apreciaran la minucia y el trabajo con el que, y la destreza y la maestría con la que fueron ornamentados estos arcos. Acá estamos viendo iconografía cristiana e iconografía americana en combinación, si se quiere. Vamos a volver sobre este tema en un ratito donde lo vamos a ver mucho más claro. Aparecen las calaveras, que en Europa tenían ciertas connotaciones, pero en América tienen otras. Vemos cabezas tocadas de plumas, una cantidad de elementos que vienen en préstamo, digamos, o que vienen a combinarse con lo que los europeos vienen a traer a América. Y acá estamos viendo otro sabor diferente, que también me gusta que ustedes vean. Acá tenemos las iglesias de San Francisco de Acatepec, y seguidamente vamos a ver Santa María de Tonancintla, que son iglesias en las que se iniciaron tempranamente también en América, pero que después siguieron siendo intervenidas. ¿Recuerdan cuando veíamos las catedrales europeas que decíamos que se iban desarrollando con el tiempo? Bueno, estos espacios también sufrieron muchas intervenciones, y acá vemos esta iglesia que está completamente revestida de talavera poblana, que es el orgullo de Puebla en su producción de talavera. Y acá estamos viendo la iglesia íntegramente, la fachada de la iglesia íntegramente recubierta de talavera, con un sabor tan distinto de lo que estábamos viendo antes. Por eso digo que toda cuestión terminológica termina incomodando, porque no hay manera de englobar todos estos espacios religiosos que surgen en el siglo XVI y que van teniendo distintos aditamentos y distintas intervenciones ulteriores, ¿no? Pero ciertamente que esto es una particularidad, es algo muy propio de América. Acá estamos viendo un detalle de esta iglesia, acá estamos viendo el uso de colores tan propio de esta zona, y las yeserías del interior también. El trabajo de yeserías es un orgullo para la región de Puebla. Acá estamos viendo la profusión de angelitos,
Y acá, bueno, si ustedes tienen que elegir, bueno, cada uno tiene su gusto, si ustedes tienen que elegir, alguien les dice, te voy a tirar desde un helicóptero en Puebla y te voy a dejar que vayas a un solo lugar, a una sola iglesia. Vengan acá, a Santa María de Tonancintla, que tiene también este carácter tan poblano, con la presencia de Talavera en la fachada, pero además en el interior les depara una enorme sorpresa, porque las yeserías son de una riqueza y de un trabajo que involucra yeseros, policromías, doradores, todo tipo de ornamentaciones y alusiones a las letanías de la Virgen, a distintos tipos de cuestiones relacionadas con la doctrina cristiana. Y acá estamos viendo también en Santa María de Tonancintla, es muy claro y muy interesante ver el componente americano sin voluntad de exotizar. O sea, esto es simplemente... Esto es América, esto es americano. Sí, por supuesto, se amalgamó con lo que Europa vino a traer a América, pero produjo algo nuevo, no es europeo, es americano, esto es América, ¿no? Entonces empezamos a ver iconografías que nos remiten a un mundo que para los europeos era completamente ajeno antes de llegar aquí. Y acá estamos viendo otro ejemplo de capilla posa. ¿Ven cómo pueden tener distintas tipologías? Acá ya no vemos ese remate piramidal que veíamos en la techumbre de las capillas posas de Huejotzingo, sino que estamos viendo una terminación completamente distinta, hecha en cantería íntegramente, arco de medio punto, etc. Y otro rasgo que es interesante mostrar en esta iglesia de San Gabriel de Cholula, Cholula es una ciudad que tiene reminiscencias un poco dramáticas, porque en Cholula había poblaciones muy belicosas y las matanzas que ocurrieron en Cholula estuvieron registradas por cronistas americanos, por cronistas europeos, y fue verdaderamente una masacre. Hernán Cortés reportaba en sus relaciones al emperador que en la ciudad de Cholula había tantos templos como días del año, tantos templos paganos como días del año. Y será por eso que en Cholula hay una inmensa cantidad de iglesias, es de una riqueza impresionante. Allí tiene lugar todos los años un concierto de campanas maravilloso en que todas las campanas se combinan para dar un concierto al mismo tiempo. Hay muchos videos en internet, si ustedes quieren, si tienen interés en verlos. Pero bueno, ahora nosotros vamos a reparar en esta estructura que está adyacente al templo, a la iglesia principal, que son estos que estamos viendo acá, estas arquerías que se describen acá, no sé si ustedes notan el cursor, bueno, esos arcos estaban abiertos como en San Luis de Tlamanalco, y esta era la capilla abierta, que actualmente ya fue cerrada. Acá estamos viendo otra perspectiva. Este es el interior de la iglesia principal, donde vemos todavía un lenguaje, un idioma visual y arquitectónico muy europeizante, si se quiere. Y acá estamos viendo la sucesión de cupulitas con las que se cubrió la capilla abierta de San Gabriel de Cholula. Acá las estamos viendo desde otra perspectiva. Todas estas cupulitas, cada una con su linterna, para permitir el acceso de la luz. Acá estamos viendo otra toma, y desde el interior hay prácticamente una evocación de la Catedral de Córdoba, ¿no? Que recuerdan esta mezquita que fue apropiada por el cristianismo una vez que cae que se recupera el reino de Granada. Así que las vistas diagonales de esta iglesia siempre dan una evocación, o parecen una cita de ese espacio interior que se describe en la Catedral de Córdoba, por la sucesión infinita de cúpulas. Acá estamos viendo la cruz atrial que está frente a la capilla abierta, que actualmente, como dije, estos arcos que estaban abiertos ahora están cerrados. Y otra vez vemos esta cruz atrial intervenida, talla bisel, típicamente americana. Acá estamos viendo el gran atrio. Son distintas perspectivas de este mismo espacio, ¿no? Al extremo izquierdo de esta fotografía, al fondo tendríamos esa capilla abierta de la que acabamos de hablar. Y también vemos otra vez el elemento de las capillas posas, estas capillas ubicadas en los vértices de los atrios,
en donde se detenían las procesiones que típicamente llevaban figuras en andas. Así que la ciudad de Puebla, esto ya es el espacio civil de la ciudad de Puebla, no vamos a detener en eso, pero sí quería mostrarles que es una ciudad que es muy interesante, muy rica y vale la pena, de verdad que vale la pena visitar. Bueno, y vamos a entrar ahora en San Agustín de Acolmán, y ahora ya nos metimos con los agustinos. Vinieron los franciscanos, también enseguida llega la orden de los agustinos, América, a hacer su prédica, y si una de las órdenes de América tuvo pretensiones de grandiosidad para sus espacios de culto fue los agustinos, ríos de tinta, concilios americanos diciendo, por favor, manténganse dentro de la mesura, no hace falta tanto derroche, no hacen falta espacios tan grandilocuentes, pero las órdenes inevitablemente rivalizaban entre sí, y entonces todas aspiraban a tener el espacio de culto más imponente, más importante. Así que aquí nos encontramos en esta fachada plateresca, típica de San Agustín de Acolmán, que es un espacio de una gran verticalidad, rematada por esta espadaña triple, donde vemos este arco descripto con un idioma ornamental, si se quiere, muy europeizante, principalmente el arco de medio punto, flanqueado por los apóstoles San Pedro y San Pablo, que están cobijados bajo unos doseles, ¿verdad? Esto es algo muy típicamente europeizante. Y vemos aquí arriba el aventanamiento del coro, con también columnas de órdenes combinados, propios de los lenguajes europeos. Acá estamos viendo la fachada de una manera un poquito más clara, y lo que tenemos inmediatamente al costado es una capilla abierta. Desde aquí dentro se celebraba el culto y todos los que estaban en el atrio podían observarla, ¿no? Y estos arcos son el acceso al convento de los agustinos. Acá estamos viendo lo que había acá, debajo de esta venera, es una figura de Cristo Rey, y acá estamos viendo distintos emblemas de la orden. Acá vemos el gran atrio que precede el acceso a la iglesia, como acabamos de describir. Esto es algo recurrente, el gran atrio en el cual se podría congregar una enorme cantidad de naturales para la evangelización, evangelización que llevaban adelante no solamente los frailes, porque la primera evangelización a la que se dedicó, por ejemplo, Fray Pedro de Gante, fue la evangelización de los hijos de las familias reinantes de América, de las familias nativas de América, esta especie de élite cultural y religiosa, fueron los primeros en los cuales se interesaron para que ellos, adoptando la fe cristiana, los ayudaran en la divulgación, de tal manera que esos primeros evangelizados a su vez funcionaron como catequistas de América, ¿no? Y aportaron en estos espacios. Acá estamos viendo la cruz atrial, nuevamente, el interior del claustro, y vemos cómo los claustros frecuentemente tienen una escala más acotada que los europeos. Y entre los agustinos, un enorme valor para la pintura mural. Y acá estamos viendo dentro de la iglesia principal de este templo, estamos viendo, bueno, por supuesto hay un sabor muy europeo, gótico en estas nervaduras, pero también hay una secuencia que habla de la gran erudición de los agustinos que llegan a América, donde se presentan una gran cantidad de santos agustinos, papas, y en el friso superior se presentan las sibilas, profetas y sibilas, lo cual habla de un conocimiento de la cultura clásica. Ustedes saben que las sibilas eran para los paganos lo que los profetas en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces se asimilan, o las interpretaciones humanistas que se hacen en el Renacimiento asimilan a los profetas con las distintas sibilas, o se los figuran, o se los acompañan a los profetas. Los más conocidos son los de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, ¿no es cierto? Bueno, los agustinos traen esta iconografía a América. Acá estamos viendo esta iglesia de nave única y otra toma del presbiterio. Y acá estamos viendo una pintura mural que está en la nave de esta misma iglesia que acabamos de ver en uno de los costados. En las ocasiones en las que no había recursos para encargar a un tallista el enorme empeño económico, material y temporal que suponía la disposición de retablos
para altares laterales, en algunos casos se los suplía pintándolos, ¿no? Como en este caso. Y acá estamos viendo también en este monasterio agustino distintas pinturas en grisalla que tienen que ver con las devociones de los agustinos, distintas imágenes. Ustedes saben que tanto los franciscanos como los agustinos eran órdenes muy penitentes, con una gran devoción a la pasión de Jesús nuestro Señor. Por eso vimos en los emblemas la veneración de las llagas de Cristo, de los elementos de la pasión. Bueno, y esto lo vamos a ver a repetición en los interiores de los conventos. Acá estamos viendo otra toma de ese mismo mural, la crucifixión y los pasillos. Otro espacio es el de San Nicolás de Tolentino en Actopan, que también corresponde a la misma orden religiosa. Acá estamos viendo un atrio que precede a la iglesia, estas construcciones que yo les muestro ahora en origen no estaban, y una gran cruz atrial, ¿no? Que está antes de la entrada, antes del acceso. Y acá estamos viendo esta especie de fortaleza que significa Actopan, porque había tribus muy belicosas en esta zona, entonces las construcciones, primero que estaban destinadas a querer durar muchísimo tiempo, y acá vemos unas especies de garitas, ¿no es cierto?, también. Así que de estos contrafuertes que dan una sensación de gran monumentalidad a este espacio mexicano, y acá estamos viendo un acceso que también describe un arco de casetones, órdenes, pilastras de los órdenes clásicos, donde estamos viendo este lenguaje europeo que se desdobla en América, pero que está siendo ejecutado por manos americanas. Bueno, acá hay mucho para decir sobre algunos de estos detalles. Acá tenemos un acceso lateral, donde a pesar de la simpleza o de la economía de ornamentación, indudablemente nos encontramos con este lenguaje de un tímpano triangular, denticulado, con pilastras acanaladas que flanquean esta puerta bajo que describe un arco de medio punto, o sea, más renacentista este idioma imposible. ¿Combinado con qué? Con esta capilla adyacente, que es la capilla abierta de Actopan, muy conocida, muy estudiada, porque justamente funciona como un gran arco cobijo, que estaba al costado de este gran espacio atrial, que está íntegramente intervenida con pinturas murales. Estas pinturas murales son interesantes desde distintos puntos de vista. Bueno, para empezar, la bóveda tiene una descripción de casetones que típicamente se hubieran hecho con otros materiales, pero que también podían ser pintados, en este caso es pintura mural, y simula casetones de un tipo de los que describe Serlio en su tratado de arquitectura. O sea que toda esta erudición de los frailes estaba puesta al servicio del espacio de culto, y esos libros circularon profusamente en América, se los puso en funcionamiento, y acá están los resultados. Pero más allá de este casetonado que recubre toda la bóveda, vemos también el mensaje o la enseñanza que se quiere dejar a través de lo visual. Recuerden que todos estos frailes eran hijos de Trento, donde se había establecido muy explícitamente la importancia, la conveniencia y casi hasta la obligación de apoyarse en la visualidad para difundir el mensaje de una iglesia que se ve acosada en Europa por la contrarreforma, acosada por una reforma, por una ruptura, por muchos espacios que ponen en tensión ese mensaje cristiano, donde la iglesia quiere reafirmarse como la legítima sucesora, sin duda la legítima sucesora de la tradición judeocristiana, y recurre para eso a una cantidad de imágenes que evocan el Antiguo Testamento, pero también, por supuesto, el Nuevo, y todo esto está puesto en funcionamiento también en América. Acá estamos viendo estas grandes fauces a la derecha, que son las fauces del Leviatán, con lo cual también tenemos alguna reminiscencia de ese lenguaje al bestiario gótico medieval, digamos, ¿no? Pero todo este gran caudal viene a concentrarse en estos espacios americanos. Y acá vemos distintas escenas, que vamos a recorrer algunas rápidamente. Acá vemos la creación de Eva, de la costilla de Adán. Acá estamos viendo a Adán y Eva en el paraíso, y luego su posterior expulsión. Interesantes las citas de Masaccio y otros artistas del Renacimiento. Acá estamos viendo el Arca de Noé, o sea que episodios del Antiguo Testamento. Acá vemos todos los distintos animales rescatados en el arca. En fin,
almas que se rescatan del purgatorio, distintos episodios, distintas escenas que tienden a inculcar o a tratar de infundir en los naturales de América la adhesión al mensaje, a la doctrina cristiana, por amor y por temor al castigo, y también por el conocimiento de lo que supuso la salvación que nos trajo Jesús nuestro Señor, que era desconocido hasta ese momento por estas poblaciones. Por supuesto, también el trato ornamental es interesante. Las artes útiles en América brillaron, porque esta combinación de todo ese caudal que América ya tenía, y esto que Europa trae a través del océano, y que se combina en una nueva amalgama, genera una producción muy peculiar y muy exquisita. Rápidamente, bueno, acá vemos, ¿no?, los casetonados en madera, y también vemos aquí estos roleos y estas pinturas de grotescos. Acá vemos, por ejemplo, el juicio final, siempre en este monasterio de los agustinos. Acá estamos viendo la barca, la nave de los agustinos que llega al puerto de la salvación. Esta metáfora visual tan interesante respecto de lo que significaba la orden de los agustinos. Es también una alusión a la nave de la iglesia, por supuesto, ¿no?, que se encuentra surcando los mares para tratar de conseguir, para llegar al puerto seguro, que es el puerto de la salvación. Así que todo este mensaje decodificado, visualizado y plasmado por medio de iconografías. Acá esto es una toma de una de las bóvedas, un anagrama de Jesús Salvador de los hombres, por supuesto, pero vean con cuánto esmero, con cuánta voluntad de hacer algo definitivo, sólido, duradero y elocuente por sobre todas las cosas, ¿no?, a la altura de lo que el mensaje de la evangelización amerita. Y acá les estoy mostrando una toma de la iglesia principal, donde estamos viendo esta iglesia de nave única, con estas nervaduras, etcétera. Todo eso ya ustedes lo identifican perfectamente, pero acá estamos viendo todas estas pinturas murales que recubren la bóveda de cañón corrido. Acá la toma opuesta, la anterior era desde el otro lado, acá estamos parados en el testero mirando hacia el acceso al templo, y acá estamos viendo cómo todos los muros estaban intervenidos antiguamente. Acá estamos viendo el coro, ¿no? Y la obra maestra, si se quiere, de estas pinturas murales es esta serie sobre la vida de los agustinos, de los distintos monjes agustinos. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de visitar el monasterio de las Descalzas en Madrid, donde hay un ángulo de escalera también intervenido con pinturas de Rubens, muy, muy rico, muy interesante, pero a mí me trae a la mente ese espacio, pero vemos estas pinturas en grisalla que se realizan, están ubicadas, este fragmento que yo les estoy mostrando específicamente, está en el ángulo de la escalera, en el claustro, donde se va del claustro bajo al claustro alto. Hay estas evocaciones de distintas figuras, distintos episodios de la vida de San Agustín y de distintos santos de la orden agustina. Acá estamos viendo distintas tomas de lo mismo, grisalla con algunas pocas intervenciones del color para resaltar los corazones, pero siempre enfocados en este mismo idioma visual. Acá lo estamos viendo. Y la verdad es que lo que prevaleció entre los agustinos y entre las distintas órdenes que visitaron América fue un mensaje o una experiencia que podría en alguna medida asimilarse a la experiencia que tuvieron los primeros cristianos o los primeros evangelizadores en el Imperio Romano, ¿no? Esta especie de portadores de un mensaje a una tierra que todavía es virgen de ese mensaje, donde hay un enorme caudal, una gran riqueza, de una cosmovisión completamente opuesta, pero que todavía no ha conocido, que está llamada a la vida eterna. Entonces, eso es lo que se quiere depositar, lo que se quiere traer a América, y a mansalva, en grandes cantidades. Hay todo un continente que no conoce este mensaje. Por eso la necesidad de espacios particularmente adaptados
a las necesidades de la evangelización, que en esos momentos en Europa ya se estaban llevando adelante de maneras diferentes, atendiendo a otras necesidades, atendiendo a otras realidades. Y acá, bueno, simplemente una escultura realizada en pasta que típicamente en México era pasta de maguey, que eran también una producción propia de América, la iconografía europea, pero la escultura en pasta de maguey fue muy utilizada para imágenes, para esculturas de gran tamaño que tenían que ser llevadas en procesión. Entonces el trabajar con la pasta de maguey permitía que fueran esculturas más livianas y que se las pudiera cargar con menos dificultad, ¿no es cierto? Así que en un próximo encuentro nos vamos a dedicar a nuevamente los espacios de culto de América, y vamos a volver, específicamente la próxima vez que nos veamos, nos vamos a encontrar en la ciudad de Quito. En Quito hay todos los espacios de América son tan interesantes, tan ricos, ¿no? Brasil, Perú, Potosí, en fin. Es muy difícil hacer una selección, pero la próxima vez que nos encontremos, hoy empezamos por México, porque aparentemente en México y en República Dominicana es donde hay un gran desembarco y se producen muchas cosas interesantes que traté de resumir, espero haber sido clara en el día de hoy, y que después se van esparciendo por toda América con sabores particulares. La escultura es la joya en Quito, es la joya de Quito, la escultura. Hay muchísimo para ver, vamos a ver San Francisco de Quito, hay muchas, muchas iglesias, y podríamos detenernos horas de horas en cada una de estos elementos, pero yo he tratado de no ser especialmente minuciosa respecto de un objeto en particular y de describir ciertos rasgos que aluden a esta realidad de la evangelización de América, que hizo necesario todo este despliegue, que no fue un desembarco europeo al que los americanos se sometieron sin ningún aporte propio y sin ningún condicionante particular. O sea que un poco eso es lo que traté de transmitirles hoy para empezar, y si Dios lo permite y nos encontramos la semana que viene, vamos a seguir con Quito. Así que es Quito y vamos a ir bajando. Pero bueno, disculpen, hoy me extendí un poco, me parece, en el tiempo. No, la verdad, Florencia, un gusto escucharte. Así no te extendiste para nada, y la verdad que, como siempre, sos tan, tan elocuente, tan expresiva, que la verdad que hemos disfrutado mucho esta fusión, este encuentro de mundos que nos relataste, ¿no? Este aporte que logró algo nuevo, ¿no? Algo diferente, algo propio. Esto es América, y esto es el producto de ese encuentro de dos mundos. La verdad que muy, muy clara, y bueno, sí, acá te voy a armar un club de fans, me parece, porque son tan cariñosos los mensajes tan lindos, que te los voy a hacer llegar. Y bueno, hay algunos, mira, había una preguntita acá, nos preguntaba una asistente si había algún material en PDF. No sé si escribirte o nos pueden escribir a nosotros a extensionderecho@uca.edu.ar, y bueno, a través del departamento. Sí. Sí, hay un buen caudal de producción del barroco americano, sobre barroco americano, de distintos autores, y ustedes saben que en Argentina hay muchos estudiosos muy importantes del arte barroco americano, no solamente el profesor Esquenone, sino también Ramón Gutiérrez, Rodrigo Gutiérrez. Uno de los principales investigadores de este momento del arte barroco americano es Gabriela Siracusano, que dirige el espacio de la Universidad de 3 de Febrero. Hay Agustina Rodríguez Romero. Tenemos mucha gente muy rica, muy estudiosa del barroco americano. Si ustedes rastrean estos nombres que yo acabo de mencionar, me pueden escribir, rastrean algunas de esas producciones están disponibles.
ustedes saben que el Centro Argentino de Investigadores de Arte congrega a todos los investigadores de arte argentinos, y algunas de esas producciones, lo que pasa es que sería un poco buscar una aguja en un pajar, porque en CAIA, el Centro Argentino de Investigadores de Arte, congrega a los historiadores que se dedican a distintas disciplinas. Pero si ustedes buscan los materiales de Ramón Gutiérrez, de Gabriela Siracusano, de Agustina Rodríguez Romero, que son referentes verdaderos para el arte del barroco americano, van a encontrar materiales muy interesantes. Y la Biblioteca Cervantes tiene una enorme cantidad de bibliografía y de fuentes también, pero bueno, una enorme cantidad de bibliografía digitalizada, así que ese es un muy buen repositorio para ir a buscar materiales. Me condiciona un poco la respuesta a lo del PDF, porque hay mucho para leer y mucho para buscar y mucho para decir, pero lo del PDF me limita. Bueno, bueno, sí, la verdad que están aceptando el club de fans. Parece que hay uno en Perú, así que bueno. Es un club de amigos. El de Perú están haciendo trampa, porque saben que yo quiero tanto a Perú y es tanto lo que aprendo de ellos, que hoy se metieron acá para espiarme, tal vez. ¿No? ¿Cómo? La semana que viene vamos a estar por Perú. La semana que viene vamos a estar por Perú, sí, por supuesto. Brasil, ¿no? Vamos a ver, sí, vamos a ver Brasil, vamos a ver Potosí, también Bolivia. Sí, voy a tratar de organizar el material de tal manera, me gustaría mucho entrar en Colombia, pero bueno, vamos a ir viendo qué es lo que podemos recorrer. Siempre es feo dejar algo afuera, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ir eligiendo según lo que el tiempo nos va dando, y nos vamos a reencontrar. Pero yo, la verdad que aprendí de todas estas personas que mencioné. Así que yo simplemente organizo y selecciono este material de una cierta manera. Indudablemente que yo tengo una mirada, yo soy hija de la iglesia y amo a la iglesia, y sin embargo me hago eco de algunas miradas que son muy críticas, y menciono, no me gusta dejar de mencionar a los críticos, a los historiadores del arte que han venido con miradas contrapuestas a enriquecer esa mirada que nosotros hacemos, o esa apreciación que nosotros hacemos de todas estas cuestiones. Y de hecho, cuando yo hablo del arte barroco americano como una amalgama cultural, no estoy ni más ni menos que tomando una analogía que hace Roger Chartier, que es un historiador de una corriente que tiene muchos problemas con la corriente, con las corrientes, con una mirada cristiana, digamos, del discurso histórico, pero cuando él habla de la contraposición entre culturas de élite y culturas populares, él dice que en algunas producciones estos dos elementos vienen a amalgamarse de tal manera que constituyen un metal nuevo, como si se fusionaran en forma líquida dos metales que en un momento estuvieron separados, pero que luego constituyen una nueva amalgama metálica y forman algo nuevo. De esa misma manera veo yo lo que pasa en América. Entonces, no tenemos que, me parece a mí, que sucumbir a esa mirada que desestima el elemento americano en América, el elemento americano en el barroco, porque nos hemos manejado entre visiones opuestas o binarias, ¿no? América es lo prehispánico, el azteca, el inca, no. Y entonces, bueno, lo europeo fue un avance, fue un atropello, fue algo impuesto desde afuera. Y después aparecen estas reelaboraciones de las que yo traté de mencionar muy rápidamente al principio, como el barroco entendido como una apropiación americana, como una resistencia, obedeciendo a distintas agendas. Es un tema bien complejo y bien profundo. Pero lo que me parece a mí que hoy está muy claro es que el barroco americano es una amalgama bien particular, y que tenemos que tratar de comprenderla de esa manera. Y yo aprendo de todas estas personas que ahora están hablando del club de fans,
en Perú. Así que me da mucho gusto que se tomen la molestia de escucharme, siendo que muchas de ellas ya saben más que yo, y sobre todo agradecida de todos ustedes que me hayan dispensado su tiempo, y hoy no empecé agradeciéndote, Mariana, a vos y a las autoridades de la universidad y de la facultad por haberme invitado a este encuentro que hago con tanto gusto, con mis limitaciones, pero con toda buena disposición y que me da tanta alegría. Así que les mando un cariño enorme a todos, muchas gracias. Gracias a vos, Florencia, los agradecidos somos nosotros, así que bueno, nos vamos a estar viendo entonces el próximo jueves a las 19 horas, con mucho más Barroco en América. Muy bien, hasta luego. Gracias a todos y bueno, nos vemos el jueves. Adiós. Chao.